con el horizonte en el 26 de octubre y vamos a hablar con la concejala en Marcos Paz. Ella es candidata también a diputada nacional por Fuerza Patria, es politóloga, directora del Centro de Estudios Atenea, integrante del Grupo Reconquista. Estoy hablando de Malena Salzman, que está en línea para hablar un rato con nosotros. Marina, ¿cómo va? Ignacio te saluda de este lado en Radio Provincia. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Mucho gusto, un saludo a la audiencia. Dos pequeñas Sí, aclaraciones. dale. Uno, soy Marina. Marina te dije. Ah, ¿te dije otro nombre? Malena. Ah, perdón. Y formo parte del Centro de Estudios Atenea, pero no soy actualmente la directora, por Ah, las dudas. bien, bueno. Fui la directora un tiempo, pero bueno, pues las responsabilidades político-partidarias no me permitieron continuar con toda la actividad. Total, bueno, aclarado, Marina. Y disculpas que te cambié de nombre. No pasa nada. Me pasa mucho con Mariana, Ah, con constantemente. Mariana. Estoy Yo acostumbrada. Sí. tengo una sobrina Malena y se me debe haber venido a la cabeza también Hermoso su nombre. nombre. Sí, que también es lindo. Bueno, Marina, estamos a 15 días casi de las elecciones. En un clima rarísimo se van a dar estas elecciones. Primero porque no está claro, o ya está claro, quién va a ser el primer candidato de La Libertad Avanza en medio de, bueno, hechos realmente increíbles, ¿no? Para quien había sido el que encabezaba la lista de La Libertad Avanza, mezclado en temas de narcotráfico, ¿no? O sea, clima, hace mucho que no sentía un clima tan raro en las elecciones. No sé qué te pasa a vos con esto. Sí, por supuesto, es un clima raro y me apena mucho como militante política que los argentinos tengamos que ir a votar en estas condiciones, ¿no? Porque una de las principales fuerzas políticas, que no es más ni menos que la fuerza política del presidente de la Nación, decide encabezar una de las listas más importantes, que es la lista de la provincia de Buenos Aires, con una persona que tiene probados vínculos con un narcotraficante, que ya admitió haber recibido él admite haber recibido $200.000, pero después nos enteramos que aparentemente había un contrato por $1 millón. Entonces, bueno, se vieron en la obligación de bajar a José Luis Espert de la lista de La Libertad Avanza. De todas formas, el presidente lo sigue respaldando. Entonces, es una situación que me parece a mí, no nos merecemos los argentinos tener que ir a votar en estas condiciones. Lo hacen renunciar claramente porque aparentemente las encuestas le empezaron a dar mal, entonces dijeron, bueno, no nos conviene que la lista la encabece José Luis Espert, pero en definitiva el apoyo de La Libertad Avanza a un candidato con vínculos con el narcotráfico sigue estando, y no solo eso, sino que después, cuando debería haber quedado la segunda de la lista, Karen Reinhardt, la quieren meter abajo de la alfombra porque, no sé, no confían en los propios candidatos que ellos ponen, ¿no? El primero y el segundo lugar en una lista son fundamentales, son muy importantes porque son las caras visibles, son las personas que más salen a hacer campaña. Entonces, bueno, yo me imagino que para quienes confiaron en la opción de La Libertad Avanza en otros momentos, este es un momento un poco delicado porque por ahí se sienten defraudados y con justa razón, ¿no? Porque no deben querer votar a una lista que llevaba a una persona con vínculos con la corrupción y con el narcotráfico. Sí, totalmente. ¿Y cómo viste toda esta cuestión entre la justicia electoral? Bueno, primero con negar la posibilidad de que Santilli encabece, ahora el fin de semana nos enteramos que va a encabezar la lista. Se sabe que reimprimir las boletas sería raro. Ahora el elector se va a encontrar con un panorama rarísimo, ¿no? Porque si las boletas no se reimprimen, el primer candidato es Diego Santilli, pero va a ir al biombo con su boleta única, que encima es la primera vez que lo va a hacer en la provincia de Buenos Aires. Por eso decía lo enrarecido de este clima, ¿no? Sí, van a ir a votar y en la boleta van a figurar dos candidatos, digamos, o sea, primero José Luis Espert, que ya no es más candidato, y segunda Karen Reinhardt, que bueno, sigue siendo candidata, pero que la saltearon y lo pusieron a Santilli por encima, que sí, claramente, nosotros lo que creemos es que primero se tienen que hacer cargo ellos de los candidatos que ponen, es decir, no pueden, y además hay que cumplir con la ley de paridad, entonces la realidad es que si vos pusiste una persona segunda, tenés que saber que a veces pueden pasar cosas, digamos. En este caso fue, bueno, un escándalo vinculado al narcotráfico, pero le podría haber pasado cualquier otra cosa a José Luis Espert y tenés que confiar en la segunda persona que ponés, que en este caso es una mujer. Pero después el tema de la reimpresión de las boletas, la verdad es que nosotros nos opusimos desde el día uno, porque este es un gobierno que argumenta que no hay recursos económicos para un montón de situaciones fundamentales para los argentinos, como es, por ejemplo, la ley de emergencia en discapacidad, el funcionamiento del Hospital Garrahan, las universidades públicas, y
resulta que van a pedir que se gaste un montón de dinero en reimpresión de boletas por un error que cometieron ellos, que fue poner una persona que tiene vínculos con el delito como candidato en la provincia de Buenos Aires. Entonces, de todas formas, más allá de que estamos en desacuerdo con que se reimpriman las boletas por un tema de costos, me parece que ya ni siquiera dan los tiempos y pondría en riesgo el propio proceso electoral de octubre, porque no es solo el recurso económico que hay que invertir en reimprimir las boletas, sino que hay todo un procedimiento de control de esas boletas que se imprimen y demás, y yo creo que ya no estaríamos ni siquiera a tiempo de que esto pueda llevarse adelante. Entonces le pedimos a la Libertad Avanza que se tome esto con la mayor responsabilidad posible, que se hagan cargo de los errores que cometieron y que vayamos al proceso electoral de la mejor manera posible para que los argentinos puedan decidir de la mejor manera entre las opciones que más les gustan. Marina, ¿y cómo analizás el debate político? Digo, en cuanto vamos a vivir elecciones que van a llevar diputados y diputadas a la Cámara, ¿sentís que faltan discusiones de proyectos o de lo que puede pasar a nivel parlamentario? Yo creo que los diputados de Unión por la Patria vienen haciendo un muy buen trabajo. Primero vienen trabajando en el Congreso en total unidad de criterio respecto a sabiendo muy bien por qué oponerse a los proyectos de Javier Milei desde el día 1, que Javier Milei envía la ley bases, desde Unión por la Patria, desde el primer momento se dijo, este no es un proyecto que va a beneficiar a la mayoría de los argentinos, y después, como Milei decidió gobernar sin presupuesto y sin actualizar partidas presupuestarias muy importantes, como por ejemplo decía recién el tema de discapacidad, el tema del financiamiento a la educación pública y demás, impulsando proyectos necesariamente para reparar esa situación para la mayoría de los argentinos, ¿no? Digo, nosotros no podemos, las universidades, si uno va a hablar con cualquier rector hoy en día, les van a decir, están funcionando de la manera que pueden, utilizando los recursos, estirando lo máximo posible, porque hay una decisión del gobierno nacional de congelar las partidas o de no actualizar las partidas que se necesita para funcionar, y la verdad que es una situación muy grave, y no es solo el congelamiento a las universidades públicas, sino que se recortaron todos los programas de educación a nivel nacional, el Plan Fines, el Conectar Igualdad, se recortaron becas Progresar. Entonces, a mí en ese sentido me parece que los diputados de Unión por la Patria están haciendo un trabajo muy importante, y nuestro mensaje al electorado es que necesitamos más diputados que puedan llevar esas banderas al Congreso, porque, por ejemplo, no pudimos avanzar con una ley muy importante, que es la de recomposición de los ingresos de los jubilados, y además de poder retomar el tema de la moratoria, para que quienes lleguen a la edad jubilatoria en los próximos meses puedan tener acceso a una jubilación digna. Bueno, necesitamos más diputados que vayan al Congreso a defender estas banderas, que vayan con las convicciones fuertes, que no se dobleguen frente al presidente de la Nación, y que realmente esto le sirva para poner un freno, pero también para impulsar estas iniciativas que necesitamos los argentinos. Lo dice Marina Salzman, ella es candidata a diputada nacional y también es actual concejala en Marcos Paz. Vos sabés que lo escuché el fin de semana a Juan Grabois, que estuvo acá en la ciudad de La Plata, y en el cierre de su discurso decía, no puede ser tan fácil la elección, y hacía una comparación, ¿no? Y ponía sobre la mesa, o puso sobre la mesa en ese cierre, todas las causas de corrupción que ha tenido este gobierno, por lo menos en este último año, ¿no? Pienso en Libra, pienso en lo que sucedió con la Agencia Nacional de Discapacidad, bueno, lo que estuvimos charlando en el comienzo de la entrevista con José Luis Espert. A veces se pierde en el debate eso que ha sucedido y que sigue sucediendo dentro del gobierno nacional. Bueno, vivimos en tiempos en donde las noticias como que parece que duran unos días y después viene otra, y no da tiempo a veces por ahí a procesar toda la información, o la dinámica propia de las redes sociales a veces hace que bueno, una noticia sea tendencia durante algunas horas y después no. De todas formas, me parece a mí que esos tres escándalos que nombraste, que uno tiene que ver que estuvo a manos del propio presidente. Y no dije lo de Libra, por ejemplo. Claro, la estafa Libra, que fue el mismo presidente impulsando bueno, una estafa con una moneda cripto. Después, cuando nos enteramos que había sectores dentro del gobierno nacional, entre ellos Karina Milei, que se estaban beneficiando con sobreprecios en la ANDIS, en la Agencia Nacional de Discapacidad, justo en el momento que se estaba debatiendo el tema de la ley de emergencia en discapacidad, y ahora este tema tremendo de los vínculos de José Luis Espert con el narcotráfico, me parece que son cosas que la gente toma nota, y obviamente la mayoría de los argentinos consideramos que estas son cuestiones
sumamente graves. Por supuesto Mm, habrá gente que decidirá seguir apoyando al gobierno porque estará de acuerdo con otras cosas, pero me parece que la mayoría de los argentinos entendemos que no queremos tener gobernantes que tengan vínculos con el narcotráfico o que hagan negocios con la plata de los medicamentos de las personas con discapacidad, porque son temas muy sensibles, muy graves, y además me parece que hay un quiebre con el electorado propio de La Libertad Avanza, que tiene que ver con la inmoralidad de todos estos hechos y con que ellos justamente hicieron campaña diciendo que eran las personas menos corruptas de la Argentina, más o menos, ¿no? Y que todo el resto que no son ellos éramos un desastre. Bueno, quedó demostrado que esto no es así. Si uno compara la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza con la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria, se va a dar cuenta que quien encabeza la lista de Fuerza Patria, Jorge Tayana, es una persona completamente decente, que se dedicó toda la vida a la función pública y que puede caminar tranquilo por la calle. Y bueno, nosotros estamos llevando al Congreso este tipo de personas. Jimena mm, López, que es la segunda en la lista, puedo decir lo mismo porque la conozco personalmente, son personas que sabemos van a defender los intereses de los argentinos con muchísima convicción y que no tienen para nada vínculos con el narcotráfico, ni hechos de corrupción comprobados, ni nada por el estilo. mm. Marina, y en ese sentido, quien está ahora encabezando la lista de La Libertad Avanza es Diego Santilli, que está en la Cámara de Diputados y que sabemos también cómo ha votado, ¿no? En estas últimas cuestiones, ¿no? Hablamos de emergencia en discapacidad, hablamos del financiamiento universitario, siempre ha votado, bueno, cerca de La Libertad Avanza o con La Libertad Avanza, entonces es como que ya más o menos sabés qué va a ser ese candidato, ¿no? Sí, por supuesto, y la verdad es que no sé cómo pueden defender ellos frente al electorado, frente a los vecinos, cuando hacen campaña este tipo de cuestiones, Mm, digamos. ¿Cómo le decís a una familia que tiene una persona con discapacidad, por ejemplo, que está teniendo que afrontar, no sé, el pago de medicamentos, que no sabe si la escuela donde van sus hijos va a cerrar o no, porque no llegan a cubrir con todos los costos? ¿Cómo les decís que tienen que votar la propuesta, digamos, o que vos no acompañaste en el Congreso iniciativas como la ley de emergencia de discapacidad, que no hay plata? Porque también esas mentiras se fueron cayendo, esas caretas se fueron cayendo, porque cuando eliminan las retenciones de un día para el otro, se resignan recursos económicos que se calculaban en 1.600 millones de dólares, que es exacto lo que necesita la ley de emergencia en discapacidad para ser ejecutada durante un año entero. mm, Entonces acá no hay un tema de que no hay recursos, acá hay un tema de crueldad directamente, de que quieren hacer un ajuste, pero quieren hacer un ajuste que recaiga sobre los más débiles y los más vulnerables. En mm, ningún momento se pensó otro tipo de ajuste o otra manera de sostener el equilibrio fiscal, porque mm, electoralmente te servía de un momento a otro para sostener la banda del dólar, resignar los recursos de las retenciones y sin ningún empacho, digamos, resignaron ese recurso, pero después se dan vuelta y le dicen a las familias de personas con discapacidad, no tenemos plata para ejecutar esta ley. mm. Entonces, sinceramente, a mí me llama mucho la atención estos candidatos, digo, no sé cómo hacen campaña, no sé con qué cara le pueden decir a la gente que tienen que votar por La Libertad Avanza, si todo lo que hacen es darle la espalda a las personas que más lo necesitan, ¿no? Mm, Y podemos hablar de los jubilados, y podemos hablar de los estudiantes universitarios, podemos hablar también de los trabajadores que están sufriendo una situación muy grave con un gobierno que decide no homologar paritarias, por ejemplo. Entonces, si repasamos el año y medio de Javier Milei mm, y mismo las iniciativas de ellos en el Congreso, bueno, yo no puedo encontrar una sola iniciativa que vaya en pos de las personas que más lo necesitan. mm, mm. Marina, la última, y me ayudás a hacer cuentas vos ahí en esta última. Vos estás decimocuarta, ¿verdad? En Sí, la lista. exacto. Sí, sí. Necesitan hacer una muy buena elección para ingresar, para que ingreses, ¿o no? Mira, en realidad es por sistema DONT, Sí, entonces, bueno, te soy completamente sincera, sí, me hice las a eso cuentas. apelaba. La realidad es que yo estoy haciendo campaña para que ingresen la mayor candidatos a diputados nacionales Mm, posibles de mm, Fuerza Patria, me estoy moviendo mucho, sí, porque, por lo que te decía antes, porque creo realmente que tenemos que ser muchos los que lleguemos al Congreso a defender todas estas banderas que te mencionaba, a mm, poder ponerle un freno a mi ley. Me parece que el Congreso quedó claro que es el instrumento que puede realmente poner un freno a las políticas económicas y sociales de Javier Milei, así que mi intención es que Fuerza Patria pueda ingresar la mayor cantidad de es ahí. diputados nacionales Y posibles y para eso hago campaña. El 26 de octubre veremos
efectivamente cuántos diputados de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires ingresan y de otras provincias también, que espero que seamos la gran mayoría. Te dije la última, no era la última, es esta. Mucha calle se vio en esta campaña, por lo menos en Fuerza Patria, lo que he visto, bueno, otros partidos también, ¿no? La izquierda también, mucho en la calle. Me parecía que era un terreno que se había perdido un poco, pandemia. Me parece que está claro dónde es, ¿no? La campaña, ¿no? Que tiene que estar ahí bien pisando la vereda, las calles, ¿no? Está por ahí, ¿no? Sí, sí, la campaña provincial, la del 7 de septiembre, también fue una campaña de mucha cercanía. Nosotros los peronistas sabemos un poco que ese es el método que nos sale mejor también, el cara a cara, el hablar con los vecinos, el hacer reuniones, el repartir la boleta. Bueno, en este caso no tenemos boleta, pero sí se está haciendo mucha pedagogía de la elección y enseñándole a los vecinos cómo es el tema de la boleta única. Claro, porque hay mucha gente que no está pensando en la elección como nosotros que estamos todo el día pensando en eso. Y que por ahí el 26 de octubre se van a encontrar con una situación novedosa, diferente a la que están acostumbrados, y es muy importante que por lo menos la mayor cantidad de argentinos lleguemos preparados frente a este nuevo método. No vamos a poder llevar la boleta desde nuestra casa, no vamos a ingresar a un cuarto oscuro lleno de boletas, sino que el presidente de mesa nos va a entregar una boleta de papel que tiene las 15 opciones en provincia de Buenos Aires, y uno tiene que marcar en el casillero correspondiente la opción que más le gusta. La opción de Fuerza Patria es la que está en la columna número 7, está muy al centro de la boleta, y bueno, también tienen que saber la gente que puede acudir acompañada, por ejemplo, si es una persona que tiene disminución en la visión o alguna discapacidad, puede ir acompañada de otra persona. El presidente de mesa lo deja sentado. Perdón que aproveche este momento. No, está bueno, está bien. Para la audiencia Métele que nomás. esté escuchando, está bueno que la mayor cantidad de gente esté enterada de que este es un nuevo sistema de votación y que todas las dudas que tengan se las pueden preguntar al presidente de mesa en el momento, que no tengamos vergüenza de consultar, porque bueno, estamos acostumbrados a otra cosa, a otra dinámica electoral, y esto es diferente, y la realidad es que tenemos que garantizar que la elección se lleve de la mejor manera posible. Ni hablar. Trabajo sí lo estamos haciendo mucho. Yo estuve recorriendo el fin de semana, estuve en Moreno, estuve en Merlo, esta semana voy a estar en San Martín, mañana me voy a Luján. Bueno, estamos haciendo todos los candidatos de Fuerza Patria la mayor cantidad de recorridas posibles para llegar a la mayor cantidad de argentinos posible, y también para escuchar, ¿no? Para escuchar la situación que los vecinos están viviendo, para saber qué es lo que nosotros desde el peronismo creemos eso, que la política se tiene que hacer con la gente y para la gente, así que la campaña siempre es un buen momento para tener esa cercanía. Marina, muchas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo grande y que tengas una gran elección. Gracias a ustedes por la comunicación, un saludo. Abrazo. Marina Salman, ella es candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires por Fuerza Patria, es concejala en Marcos Paz, está en el puesto número 14 en la lista de candidatos en Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires. Lo decía ella, me parece bueno repasarlo, cómo es el sistema. Justo el fin de semana me hice un papelito para repasarlo acá, bien didáctico. Uno, vos le tenés que entregar el DNI en la mesa al presidente de mesa. El presidente te va a dar la boleta única de papel, en donde vas a tener todos esos casilleros. Te dirigís hacia la cabina de votación y marcás con una cruz. Es simple, marcás con una cruz el casillero que querés votar. Luego doblás 2 veces la boleta con la firma hacia afuera y luego lo depositas en la urna. Si te equivocás, o sea, si en el momento que votás ponés la cruz en donde no querías, bueno, podés ir y pedirle a la autoridad de mesa una nueva boleta única de papel. Si no votás nada, si no marcás ningún casillero, ese voto se va a considerar en blanco. Y algo que dijo Marina y me parece muy importante es que si tenés alguna dificultad para votar, podés ser asistido por una persona de tu familia o de tu confianza, o sea que podés ir con alguien a votar. Mi hermana, que ve nada casi, me dijo: Igna, necesito que me acompañes a votar, porque como encima la boleta única de papel no es muy grande, los casilleros realmente no se ven bien para quienes tienen problemas de visión como mi hermana.
me dice, no voy a ver nada, así que si me acompañas a votar sería un golazo, así que le voy a acompañar a mi hermana. Si vos necesitas algo similar, bueno, podés ir acompañado de alguien a realizar tu voto, así que esto es bien importante. 9:28 de la mañana, quédense en cuenta regresiva porque hasta las 10 los vamos a acompañar acá en el aire de la UNE. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Noticias, música y eso que necesitas. Y eso que necesitas.